Tiempo. Vamos a realizar la última clase del curso que consiste en la retroalimentación de los mejores trabajos que fueron los que me enviaron de lo que sería el proyecto, la parte proyectual, digamos, de los trabajos que hemos encargado. Esto, vamos a realizar o revisar los trabajos de Naisha, Indira y Hans. Pero también me pareció oportuno revisar el trabajo del arquitecto Hugo, que tiene que ver con el análisis, que no se pudo realizar la anterior vez, pero lo he revisado mejor ahora y me parece significativo el trabajo que hace sobre el edificio de Interbank. Entonces, ese será el último trabajo que revisaremos hoy. Entonces, comenzamos con Naisha. Hola, Naisha, ¿estás? Naisha, hola. A ver un momento. Naisha, ¿estás? Hola. Y ya. Entonces, primero, hasta que se conecte Naisha, de repente ha salido un momento, vamos a estar viendo el trabajo de Indira. Indira, me parece que tampoco está. Hola, Indira, o en todo caso, Hans. Y si no está ninguno, creo que comenzamos contigo primero, Hugo, ¿te parece? Mientras se van Hola, conectando. sí, 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 perfecto, perfecto, te agradezco la oportunidad. Ya, Voy a cargar el archivo, dame un minuto. ya, ya, ya. Sí, necesito tu autorización para compartir. Ya, ya, ya. Varios participantes. Ya está. A ver, otra vez inténtalo. Ya está. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 yo la puedo ver. Supongo que Está todos perfecto. también. Ya, ok. Entonces, vamos a compartir. Déjame minimizar esto. No conocía, la verdad, al arquitecto, ¿cómo se llama? Hans Hollein. Hans Hollein. Holem. No, Sí, no lo sí. tenía mapeado, pero, y bueno, muchas veces he pasado por este edificio de Interbank, bueno, a la distancia o relativamente cerca. A pesar que sí, sí, sí habían cosas que me llamaban la atención, Ujú, pues nunca había ingresado, ¿no? ujú. Y me parece que los espacios interiores que he podido ver en las fotos que pasaste en el trabajo, me parecen significativos y le dan, pues, digamos que un potencial que de repente no es tan palmario o tan potente afuera, pero con con todos los espacios interiores, pues sí, la verdad, cuando esté nuevamente en Lima, tengo que ir a visitarlo, ojalá que pueda. Tienes que ir a verlo de todas maneras. Mira, te comento dos cosas que me han acercado a este proyecto. Uno, yo era amigo personal de un arquitecto que trabajaba para el banco, entonces tuve oportunidad de visitarlo dentro de las instalaciones, pero yo entré directamente al sótano donde él estaba, porque él tenía que ver con toda el área de mantenimiento y de remodelaciones.
Ya, entonces yo no entré directamente a estos ambientes que muestro en las imágenes. Siempre quedamos en que íbamos a hacer una visita y la verdad que nunca se llegó a concretar. Lo otro, yo he trabajado en la Universidad de Lima y cuando se crea la carrera, y Hans Hollein estuvo invitado en dos oportunidades a la universidad. Lamentablemente en esas dos oportunidades yo no estuve presente en las presentaciones que hizo Hans Hollein. En una de ellas habló precisamente de este proyecto y en otra, un par de años después, de un proyecto de vivienda que estaba haciendo acá en Lima. Bueno, te comento, yo solamente no pude estar presente, como te digo, pero escuché comentarios en el sentido de que se le sentía probablemente enfermo. O sea, parece que Hans Hollein estaba muy desgastado ya cuando volvió a Lima en la segunda oportunidad. Eso me hace afirmar algo o plantear una hipótesis que naturalmente incluso quizás no vale la pena ni desarrollar porque Hans Holland ya no vive, pues no, falleció ya hace buena cantidad de años. Bueno, voy al punto. Entonces, esas dos situaciones son las que me acercan al banco. Ahora, acá hago una síntesis sobre Hollein, básicamente los puntos más saltantes. Él era austriaco, nace en 1934, fallece a los 80 años en el 2014. Su formación básicamente fue la de un artista, ¿no? Estudia arquitectura, pero estudia en la Academia de Bellas Artes de Viena, que tiene una muy larga tradición. Estudió también en el Instituto Tecnológico de Illinois, de Chicago. Recordemos que Chicago es la ciudad que tiene más rascacielos de Estados Unidos, no digo del planeta porque las ciudades chinas tienen más. En la Universidad de California en Berkeley, eh, ahí se me escapó Pritzker, es con Z, ganó el premio Pritzker de Arquitectura en 1985. Eh, ya ha ejercido y ejerció la docencia durante décadas en Estados Unidos, en Alemania, en Austria. Y bueno, y su imagen básicamente está asociada a la posmodernidad. Yo conocí tempranamente obras de Hollein, pero eran obras muy pequeñas, básicamente remodelaciones de oficinas y de joyerías, y Hollein era realmente un arquitecto exquisito para el detalle. Acá unas imágenes que nos muestran a un Hollein ya maduro, y algunas de estas, no sé si se llega a ver mi cursor, pero en la esquina izquierda un mueble diseñado por él, Sí se ve. sí, y se ven las fachadas precisamente de dos joyerías incrustadas en Austria, en una zona monumental. Yo no conozco Austria, conozco gente que ha estado y me habla pues de la exquisitez de su arquitectura, del refinamiento, de las costumbres, etcétera. Entonces, esto es una verdadera joyita, ¿no? Esta incrustación, esta joyería y luego otros proyectos. En la parte inferior no destaca mucho, pero eso es un centro vulcanológico. Quisiera que observen que algunos de los componentes que se utilizan en el Interbank ya aparecen en esta obra. Es un centro vulcanológico, se ve ahí un cono abierto, se ve un puente, se ve un muro tratado con piedra. Entonces, cuando uno habla pues de las referencias incaicas y todo eso, un poco se está engañando porque esta obra es bastante anterior a la del concurso del Interbank. Ocurre que esto ya era parte del lenguaje de Hans Hollein. Entonces, quizás se está malinterpretando y claro, se le está dando una interpretación que no se descarta, que él toma las referencias pues de las culturas nativas, pero él ya trabajaba y había trabajado en anteriores oportunidades con estos muros revestidos de piedra. Bueno, el concurso ocurrió en 1996. Entre la información que he leído es que Holland llevaba como 20 años sin tener encargos importantes. Él básicamente se había dedicado a la actividad docente. Acá algunos datos generales del terreno, que tiene algo más de 5.340 o algo por el estilo. El área construida es de aproximadamente 45.300. Tiene básicamente dos torres más el auditorio, o sea, se trata de una composición de básicamente tres volúmenes principales, la torre A, en donde las oficinas eventualmente también se plantearon no solamente para el uso del banco, sino eventualmente para alquiler. La torre B es exclusivamente para el uso de oficinas del banco y el auditorio con capacidad para 300 personas. Cinco sótanos de estacionamiento con capacidad para 535 autos,
más de 23.000 metros cuadrados de área techada y una altura máxima en la cúspide del helipuerto de 88 metros. No es la torre más grande de Lima, pero en su momento aspiraba pues a tener unas medidas bastante competitivas. Entonces, acá las imágenes que se muestran, acá a la izquierda arriba, la ubicación en este cruce tan importante de la ciudad de Lima, que se ha convertido en el encuentro prácticamente de dos vías expresas, la avenida Javier Prado y el Paseo de la República. Entonces, sobre uno de las orejas del trébol se ubica, mirando hacia el sur, el edificio del Interbank, ¿no? Ahora, em, lo que tenemos acá pues son dos vistas en las que nos muestra, estas no son fotos recientes y sin embargo el entorno urbano del banco prácticamente se mantiene intacto. Han aparecido nuevas edificaciones, pero ninguna que le haga sombra. En ese sentido, la localización fue bastante bien pensada en su momento. Entonces, bueno, acá dice, aunque las imágenes no son recientes, se conserva la presencia de ellos, etcétera, etcétera. O sea, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Básicamente, el perfil del banco sobresale tanto desde las avenidas como prácticamente desde todos los puntos de vista. Ahora, estas tampoco son fotos recientes. Acá me pareció muy interesante a la izquierda mostrar esta competencia entre los bancos. El Interbank es actualmente el tercer banco en el sistema bancario nacional. Por encima, muy lejos, está el BCP, el Banco de Crédito del Perú. Luego le sigue lo que era el Banco Continental. Acá aparece la imagen que tenía el Banco Continental, Banco Bilbao Vizcaya y Argenta, el BBVA, y a la izquierda el Scotiabank, que fue en algún momento el heredero directo del Banco de Lima y en lo que era el Banco Vice, que se llegan a fusionar y más tarde el Scotia, que es un banco canadiense, compra ese banco. Bueno, les comento que estas fotos no son recientes porque el Banco Continental remodeló totalmente su imagen, ya no es rojo, está revestido de metal, y creó una artificiosa antena para aparecer por algún tiempo como el edificio más alto del Perú, cosa que no le duró mucho tiempo. La torre más alta actualmente es el Banco de la Nación en la avenida Javier Prado. Este otro banco, el Scotia, construyó otro local, otro edificio al lado del que estamos viendo a la izquierda, pero esa tensión entre competidores es la tensión de competencia entre los pequeños. Entre estos tres bancos facturan menos que el banco de crédito en su conjunto. Entonces, justamente no aparece en la foto ninguna torre del BCP, porque el BCP, la torre está hacia el centro financiero, hacia el punto clave del centro financiero de San Isidro, y en alguna medida no le interesa competir con los chiquitos. O sea, yo me imagino, o sea, haciendo algún tipo de alusión, los mira por encima del hombro, ¿no? Estos tres compiten entre sí, pero no compiten con el BCP. Entonces agregué un comentario en el sentido, y acá aparecen los tres contendores, los tres pequeños, grandes en nuestro sistema financiero, compiten entre sí, pero están bastante lejos del BCP. Bueno, y acá una revisión. Miren, como comenté, el uso de secciones, de componentes, de troncos de cono, aparece en obras anteriores de Holland. El zócalo de piedra, con una piedra traída del interior, llamada andesita, también naturalmente es piedra nativa, pero no era la primera vez que Holland trabajaba con muros revestidos de piedra. Pero sí hay una serie de componentes que luego Holland, que no había usado Holland antes, pero que va a volver a utilizar y a reutilizar. Entonces ocurre que este edificio mira hacia sus competidores, no solamente mira a la vía expresa. Entonces la gran marca Interbank aparece en una suerte de escudería, o sea, el brazo derecho de este edificio sostiene un inmenso escudo en esta imagen colosal que estamos viendo a la izquierda. Y del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, para nosotros, ese volado sostenido por vigas postensadas,
vuela 16 metros y tiene 10 metros de ancho. O sea, todo, en ese momento era todo un alarde de ingeniería y de riesgo en un país pues sísmico como el Perú. Bien, ahora, en la foto que vemos a la izquierda, en primer plano se llega a ver inclusive un bus. Estamos cruzando sobre la vía expresa y eso es un puente tendido en la avenida Javier Prado. Entonces la imagen del edificio parece pues bastante reposada en medio del gran contraste volumétrico que lo define. Algo que llama la atención es este detalle de poner el letrero de una manera bastante curiosa y audaz. De alguna manera, mi lectura de algo que en realidad aparece en otros proyectos de Hollein, prácticamente contemporáneos con este y poco antes, es que este recurso ya había sido utilizado por Hollein y de alguna manera vuelve. Esa suerte de banderola o de puñal que sostiene el rótulo del banco apunta en la dirección de Lima, prácticamente del Cerro San Cristóbal, la zona central de la ciudad. Y está en buena cuenta, si se quiere, a la espalda de la fachada principal. Aquí a la izquierda vemos otra vista y decía que las escaleras de emergencia pintadas en rojo parecen una cremallera o un cierre, un zip, ¿no? Que de alguna manera cose esta escudería a la torre que sostiene al helipuerto. Entonces, las imágenes en sí mismas de la edificación son en sí mismas contradictorias, porque tenemos un edificio que parece muy ancho e inmenso, y nos encontramos que es apenas una suerte de placa esbelta cuando se ve desde los lados. Esos elementos que señalas, ¿puedes retroceder, por Sí, sí, favor? claro, claro, por supuesto. Eh, Porque los términos que estás utilizando de escudo y cremallera hacen alusión a cuestiones icónicas, ¿no? Que Exactamente. parece un escudo, parece una cremallera o un cierre que está uniendo una parte del edificio con el otro. Entonces, por un lado, ¿no? Está esta cuestión icónica del edificio. Incluso ese volado de 15 metros, porque si ya apelamos a la cuestión del escudo, podría ser un escudo y una espada, ¿no? Algo que se está Claro, esgrimiendo. claro, claro, claro. Por Ujú, ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. O sea, el voladizo del que yo llamo el brazo izquierdo. Es el ujú, brazo izquierdo dándole la espalda. Aquí aparece a nuestra derecha, pero el gran gladiador sostiene con su brazo derecho esta escudería, ¿no? ujú. Y apunta. Mira, no estoy exagerando nada, Gulliver, cuando digo que ese volumen apunta directamente al Continental que está del otro lado de la Javier Prado. O Qué sea, es tal divertido. cual, y se ve en una foto, Mm. claro, que esa, la nitidez o la resolución de la imagen no nos ayuda, pero esa caja, como es totalmente vidriada, pero que tiene una suerte de revestimiento para reducir la radiación, apunta directamente al Continental, que está del otro lado y que es Mm. el segundo banco en el sistema financiero nacional. Claro, Ya, claro. entonces esas cosas, Gulliver, no son accidentes. Ese Sí, sí. banco, el Continental, estaba allí antes de. Mm, Entonces son los dos sí, sí, sí. vecinos importantes con los cuales esa institución compite. Y el escudo un poco apunta hacia el Scotia, ¿no? Claro, claro. Sí. Ya. Entonces, lo que te decía, claro, lo que decía acá es ese zip, ¿no? En rojo, que es un recurso compositivo. Las plantas son realmente muy interesantes, cómo las ha trabajado Hollein, en parte debido justamente al desplome del edificio. Una de las cosas que más llamaba la atención e incluso producía temor cuando el edificio recién se inauguró hace más de 20 años, era que la gente tenía temor a que se fuera a venir abajo. O sea, Mm, los niños que hemos vivido, que ya somos un poco grandes y hemos pasado varios terremotos, teníamos miedo que en el próximo terremoto esa gran máscara se nos fuera a venir encima. Tiene mm, un desplome desde la base hasta la parte más alta de 3,40 metros. O sea, se va inclinando de 20 centímetros en 20 centímetros, mm, con un ángulo de 5%. Y
y tiene literalmente una columna que se va desplazando junto con el movimiento. O sea, tiene una placa. Para esto, el diseño es de Carlos, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Bueno, de una oficina de ingenieros estructurales muy prestigiosa, una de las más prestigiosas del país, Mm, y ellos se encargaron del cálculo estructural. Y mm. como te decía, este edificio que vuela, también metálico, está sujeto al edificio con vigas postensadas. Bien, eh, entramos al interior, Yuliver, Mm, y ujú, compañeros. Entonces vemos que ese interior, lo primero que uno se imagina, pues claro, estás entrando a un banco moderno, contemporáneo, pero no tiene mayor distancia con los vestíbulos que nos llevan a los cines como el conjunto que tenemos en Larcomar, en Lima, u otras galerías de multicines. En otras palabras, eso motivaba este comentario. Podría tratarse del vestíbulo de acceso a un conjunto de cines. Después de todo, el sistema apenas distingue entre el consumo de imágenes en movimiento que nos sustraen de la cotidianidad de aquellas otras ficciones donde los sueños deben estar impresos en el papel de tinte verde que circula por estas salas. Entonces hay una alusión a este mundo ficcional en el que nos introduce este vestíbulo monumental, brillante, lujoso del Interbank. Y a la izquierda, otra imagen del vestíbulo, mirando hacia la zona donde está la agencia bancaria. Y en la esquina a la derecha vemos justamente el interior de esta caja en voladizo, que es una estructura metálica monumental, que es la llamada la mesa de dinero. Y que no sé si se llega a ver, y no sé si se ve mi cursor, pero en esta zona Sí se ve, Hugo. ya, ahí está justamente el Continental y a Mm, la derecha el Scotia. mm, ¿M? Entonces, ya, ya. eso no es pues un accidente. O sea, pudiste mirar a cualquier lado, esa caja pudo apuntar en cualquier dirección y además el volumen está girado intencionalmente hacia justamente el centro financiero de San Isidro y este brazo izquierdo apunta realmente como una lanza hacia los dos competidores. Sí, sí, sí. Eh, Sí, entonces está claro. Ahora, lo que vemos abajo es el directorio, que es totalmente acristalado. Y el directorio básicamente se orienta también hacia el centro financiero de San Isidro. En algún momento pensé que la flecha que hacía esta punta, o sea, pensaba que el directorio estaba del otro lado y que eventualmente estaba apuntando al banco de crédito, pero a la sede principal, que está bastante alejada en La Molina, pero no era así. Básicamente su perspectiva apunta al centro financiero que está del otro lado del cruce del Paseo de la República con la Avenida Javier Prado. Eh, otra de las cosas curiosas es este auditorio. Es un auditorio para 300 personas. Está tallado como una pieza de joyería. Esto es muy Holbein, o sea, está muy dentro de los ejercicios de diseño que ya le conocíamos a Hans Holbein. El volumen es bastante peculiar. No he encontrado información acerca de la estructura, pero se apoya tanto, primero, en las columnas que soportan el estacionamiento, pero lo más probable es que la cubierta, o sea, esté soportada por una estructura metálica. Como se ve, está revestido y es a la vez una suerte de bisagra que junta, es un encuentro de varios volúmenes. A la mano derecha apenas se ve que se asoma el acceso justamente a los estacionamientos que están en el sótano y se ve pues esa marquesina que rodea todo el volumen acristalado que está sobre el basamento de piedra. En el interior todos los planos parecen un poco estallar. El Sí, volumen sí, es claramente trapezoidal y todos estos paneles, estas paredes revestidas con material acústico están pues en una suerte de explosión, ¿no? En una suerte de movimiento sobre las cabezas de la gente. sí, su estética es distinta, ¿no? A los otros espacios. Está como que fracturado, fragmentado.
Totalmente, Ujú, totalmente, pero justificado, justificado por el uso, ujú. por la finalidad y también justificado un poco por el papel de este volumen dentro de la composición general, ¿no? Lo que hace es convertirse en una suerte de bisagra de varios volúmenes complejos que finalmente terminan girando, rotando en torno a este volumen. Serían tres volúmenes, me parece, ¿no? Este, el del auditorio, la torre, que es el escudo, y el otro que está al costado donde está ese volado, me Exacto, parece. exacto, Ajá. exacto. O sea, lo que tienes, lo que se ve de fondo con la marquesina volando hacia la derecha, aquí, esto, esto de acá, lo que se ve atrás es la llamada torre A, Mm. ¿no? La torre A, pero es en realidad todo, ¿no? Pero apenas se asoman acá las escaleras de escape rojas que hacen la costura, porque la torre A es un volumen complejo. En realidad es como si se trataran de dos torres que están adosadas. Eso se va a ver en las plantas. O sea, tiene la parte curva, la escudería, y tiene una torre básicamente de ascensores y escaleras y de baños que sube vertical, o sea, que no se inclina, o sea, la parte que no se inclina y sirve de ancla y además sirve de soporte al helipuerto está acá a la izquierda, no sé si se llega a ver mi cursor. Sí se ve, sí se ve. Sí, entonces, en esta esquina, este volumen lo que hace es permitir girar bueno, nos permite ingresar en realidad al estacionamiento o ingresar y salir del estacionamiento, que dicho sea de paso tiene dos accesos. Uno es este, muy escondido al extremo derecho del volumen, mirándolo desde atrás, y tiene otro en el otro extremo de la edificación. Ahora, acá se ve el volumen y si se ve mi cursor, acá encima asoma un balconcito, un balcón. Apenas si se Sí, llega a ver, acá el sí, sí, balcón se sí, ve completo y tiene sí. un detalle muy al estilo neoplasticista, un Sí, poco al estilo de la casa Schroeder ajá, exacto. de Rietveld, ¿no? Ajá, Entonces, tiene un tratamiento que es una especie de guiño, ¿no? A la arquitectura neoplasticista de neoplasticista. principios del siglo, sí, de Sí, sí, sí. principios del siglo XX. 20. Sí. Bien, continúo. Acá no quise entrar en más detalles porque acá hay una estética edulcorada. Todo esto es diseñado por Holland y producido acá en el Perú. Parte del mobiliario, o sea, lo que no son sillas o cosas hechas, que son de Fursis, son muebles, una parte de los muebles hechos por Canciani, ¿no? Que es una firma que produce muebles muy prestigiosa. Tuve la oportunidad de visitar la carpintería de ellos en el distrito de Breña y me dejó muy impresionada digamos, la tecnología para darle el acabado a sus muebles. Y lo que vemos acá es pues todo un despliegue de, de diseño, de interiorismo, en el cual Holland tenía amplia experiencia. ¿No? Entonces, lo que se ve, pues, son unos tonos apastelados, unas imágenes un tanto blandas, el uso de curvas, eh, aunque estas no son imágenes recientes, porque el edificio ya tiene más de 20 años, yo creo que no han sufrido desgaste. Tiene cierto aire a la estética Art Deco, Mm, ¿no? De los años 20 del siglo pasado. Sobre todo estas imágenes, el colorido, esos tonos que combinan celestes y rosas ujú. y maderas claras, nos sugieren un poco esa estética, ¿no? La estética del Art Deco. Acá no llegué a hacer ningún comentario, pero hay todo un manejo de la luz y además un manejo de la tecnología. Yo no he podido verificar, por ejemplo, si esta escalera en espiral que se ve a la izquierda cumple con la normativa peruana. Para cumplir con la normativa peruana, Holland se asoció con una serie de profesionales peruanos que aparecen en un listado después. Pero ocurre
que si la distancia entre piso y piso es mayor a 350, esta escalera debió tener descansos intermedios. Entonces, y eso no lo sé. O sea, esa información no la tengo, ¿ya? Pero es evidente que esa espiral continua es impresionante, ¿no? Sí, Y sí, hubiera sí. perdido, claro, hubiera perdido algo de su fuerza si por cuestiones reglamentarias se intercalaba un descanso. Sí, el gesto geométrico formal es lindo y asumo que también el ingreso de luz cenital incrementa una Sí, experiencia más interesante a recorrerlo. sí. Sí, sí, sobre todo porque rompe pues con toda la iluminación artificial y de alguna manera desahoga el espacio interno. Ujú. Ahora, en la esquina superior derecha, lo que estamos viendo es esta pantalla. Los tubos que vemos a la izquierda son de titanio. Ocurre que en el Perú no tenemos siderurgia de titanio. El titanio es un material muy abundante en la naturaleza, pero no tenemos siderurgia de titanio en el Perú, entonces esos tubos se tuvieron que importar. El titanio, entre otros de sus componentes, esto no es simplemente un adorno o una decoración. El clima limeño no solamente está muy contaminado, sino es muy polvoriento y es polvoriento todo el año. Entonces, la limpieza pues de esta edificación que encima es pues una inmensa pantalla de 5.000 metros cuadrados inclinada, iba a ser muy costoso mantener los vidrios y ocurre que estas barras producen una suerte de protección electrostática que evita que el polvo se adhiera a los vidrios. O sea, no hay solamente una finalidad, digamos, estética de crear una suerte de pantalla, sino hay una finalidad práctica. Esta es una de las innovaciones que trae este edificio, una de tantas innovaciones que trae este edificio. Y al lado de esas líneas o de esos tubos inclinados que vemos allí, también corren una serie un sistema de iluminación LED que va cambiando de color y que solamente se percibe y aprecia durante las noches. Esa es otra de las cosas en las que innovaron los bancos. Es decir, a partir de la experiencia de este banco, los otros bancos tuvieron que ponerse las pilas para generar unas imágenes alucinantes de colorido durante las noches. Lo único malo es que en las noches nadie pasa por estos lugares. O sea, el centro financiero de San Isidro es de lo más muerto que te puedes imaginar. Y este juego de luces apenas lo apreciamos uno que otro arquitecto despistado cuando tenemos la oportunidad de pasear por allí. Lo que se ve abajo es una pérgola que se tuvo que montar en 7 partes. Esa tecnología no existía en el Perú. Se pudo fabricar con estructura metálica y fibra de vidrio, siguiendo las especificaciones de Holland. Ah, y dicho sea de paso, se subió en grúas, ¿no? Hasta el último piso. Sí, aquí algunos datos generales del proyecto. El jefe de proyecto fue naturalmente Hans Hollein, pero se apoyó en un arquitecto, supongo yo, también austriaco, no he conseguido información de Ulf Kotz, que fue prácticamente el project manager, ¿no? El gerente de proyecto. Trabajó también con la colaboración de otro arquitecto que supongo que es también austriaco, Christoph Monschein, y los arquitectos peruanos Jaime Percivale y Milciades Calle, que básicamente fueron los mediadores en la construcción y en todo el proyecto y en la supervisión de obra. La ingeniería estructural estuvo a cargo de Carlos Casabone Racelet y de GCA, en ese entonces Gallegos, Casabone, Arango, actualmente Gallegos, Casabone, Arango y otro ingeniero más que me he olvidado, las instalaciones eléctricas de un ingeniero Raúl Basumbrío, instalaciones sanitarias del ingeniero Pablo Padilla, la construcción y gerencia de COSAPI. Bueno, acá aparecen todo un listado de proveedores, ¿no? Realmente ellos buscaron a las mejores firmas, a las más serias y sólidas del mercado. Eh, para algunas cosas, inevitablemente utilizaron productos importados como las luminarias de Suntobel, que es una firma muy prestigiosa con sede en Austria, y bueno, otros productos que también se importaron, ¿no? Acá las imágenes de la planimetría, y a la izquierda se ve justamente la torre,
la elevación sur, que es la más importante, que justamente mira al sur de la ciudad. Abajo el esquema que muestra, o sea, es un planito que muestra el desplome progresivo en la torre A o en parte de la torre A. A la izquierda otro corte transversal que muestra los 5 pisos de estacionamiento, corta parte del volumen inclinado y la parte posterior. Acá vemos en la esquina una imagen del sótano, otra la elevación posterior en la que se aprecia este encuentro de los 3 volúmenes más importantes, la torre A la derecha, la torre B a la izquierda y el edificio del auditorio, o sea, el volumen del auditorio. Acá el piso 22, que es la planta previa al helipuerto. El helipuerto es como un plato, me parece que tiene 22 metros de diámetro, tiene una capacidad de carga de 2.500 kilos. eh, no sé si se ha utilizado. Y lo que vemos que asoma en dirección noreste es precisamente el inmenso letrero del Interbank, acá. ¿Mm? Sí, sí, sí. El helipuerto está sobre esta torre y lo que le comentaba Gulliver es que el volumen principal, el escudo, como yo le llamo, es como una ojiva. Es una Ujú, inmensa ojiva que se articula en un volumen básicamente de planta cuadrada que se fusiona a la ojiva. ujú, Entonces ujú, hay acá todo un tema, todo un alarde realmente de conocimiento estructural y de ingeniería. Evidentemente Holland ya era un arquitecto maduro, experimentado, y no se dejó amedrentar por las peculiaridades de un país sísmico cuyas características no conocía, ¿no? Y lo que vemos acá en la planta del piso 6, por ejemplo, estos elementos avellanados son justamente las columnas que están inclinadas. ujú, ¿No? O sea, estas columnas están inclinadas. Acá esto es una placa. De este lado está justamente la cremallera, ¿no? La gran escalera de escape sí, que sí, se sí. ve en varios pisos. Aquí vemos el piso 6, que es una planta de oficinas. Em, Acá hay una torre interna de ascensores. Acá está la otra, ¿no? La que sube hasta el piso 20 y que queda debajo exactamente del helipuerto, o sea, llega hasta la Mm, parte inferior del helipuerto. claro. Son 5 ascensores y uno de ellos es un ascensor de servicio y de carga. El, La el- escalera helicoidal también está ahí, ¿no? exactamente, acá. La, Ajá. la que veíamos desde este lado, Sí, sí, sí. o sea, desde, como quien dice, desde el noreste, Ujú, es esta. Esta es la escalera helicoidal. La estábamos viendo de aquí hacia allá. Sí. Y ya. esta es la mesa de trabajo, que tiene una estructura interna, pero que esa estructura está anclada a la estructura principal y prácticamente tensionada por cables postensados. Entonces, ese voladizo inmenso que vemos ahí está de alguna manera tensionado y agarrado a la estructura principal, Sí, sí, sí. que básicamente es de concreto. En algunas partes se combinan estructuras metálicas para el caso del auditorio y para otros pisos. Y lo que hemos visto es que el vestíbulo posterior que aparece en un corte tiene también estructura metálica en la cubierta. Bueno, acá hago simplemente un resumen, ¿no? Esta obra no habría sido posible sin la participación de profesionales peruanos. O sea, Hollein tenía que adecuarse a la normativa nacional, entonces se asocia a arquitectos y profesionales nacionales y gracias a ellos es que esta obra está entre nosotros, ¿no? Y aquí es donde planteo una aproximación de un Hollein que la mayoría no conoce. Es decir, si alguien conoce la torre del Interbank, no sabe que Hollein no era solamente un diseñador, sino era alguien que realmente había escrito sobre arquitectura y que tenía una posición muy clara acerca de la arquitectura contemporánea
y era un crítico bastante duro de la arquitectura internacional y de algunas de sus consecuencias. Esto lo he extraído directamente de la página de Hollein. Hollein ha fallecido, pero su página queda abierta. Entonces, él hizo varias publicaciones. Entonces, estos extractos en alemán, yo no lo, yo siempre digo, yo leo alemán, pero lo único malo es que no lo entiendo. Eh, ¿Por qué? Porque el alemán es básicamente alfabético, como el español. El- entonces, las traducciones las hice usando Google, ¿no? El traductor de Google. Entonces dice, lecturas semióticas, todo libro habla de otro libro. La arquitectura es en una definición simplista, pero adecuada como base de argumentación principalmente dos cosas, y se deriva de dos raíces polares. Es sagrada, de culto, ritual, es un medio de comunicación. Hollein dice esto en un texto de 1967, que en español sería Arquitectura erótica, ¿cómo podría ser? O sea, él se plantea como una suerte de hipótesis, plantea la hipótesis de que la arquitectura en tanto objeto artístico es también un objeto erótico, en el sentido de que es un estímulo a los sentidos. Y todo estímulo a los sentidos tiene un papel hedonizante, un papel estimulante, por lo tanto erótico. Y permíteme leer este párrafo. Dice, concentraré mis aportes en esta sección. Que todo libro habla de otro libro es una de las tesis que expuse hace más de 3 décadas a partir de la lectura de Obra Abierta, Ópera Aperta, de Humberto Eco, en 1962. Me pareció encontrar allí uno de los principios conceptuales de la posmodernidad, en tanto que citas, alusiones o referencias a trabajos preexistentes no constituyen la excepción, sino la regla de la producción intelectual y cultural en general. Tanto para la cita anterior como para las que siguen, ya sin la compañía del original en alemán, mi labor ha consistido en la traducción al español de extractos selectos de escritos de Hollein usando herramientas de Google y el encadenamiento e interpretación de algunos fragmentos, así como la formulación de algunas sugerencias de lectura. Las líneas en amarillo para destacar lo seleccionado son mías. Dice Hollein en este texto, ¿no? En la que trata de plantearse la arquitectura como con posibilidad de arquitectura erótica. En mi trabajo de los últimos 20 años he prestado atención tanto al aspecto semiótico metamórfico del significado de los edificios, como, sobre todo, a la inclusión y activación consciente de los 5 sentidos. Es esencial que se examine un edificio desde su apariencia general hasta el más mínimo detalle, exterior e interior, y se capture en este sentido. La sensación que tengo cuando toco las manijas de las puertas es un tema de consideración tanto como la cuestión de estado de ánimo de la habitación, la forma en la que doy la vuelta a la esquina y el mensaje que me deja la forma en general. Entonces, acá nos plantea pues precisamente que es con los 5 sentidos que uno aprecia la arquitectura y que esta condición sensorial que deviene en sensual era para él uno de los fundamentos para considerar que la arquitectura de alguna manera podía llevar a una experiencia erótica. Esto sí es mío. Y tanto en lo que se infiere en esta última cita como en la anterior, Hollein nos revela que entiende la arquitectura como hecho comunicativo y multisensorial. Por un lado, la sacralización del objeto arquitectónico le llevará en el extremo a sostener que la arquitectura no cumple ninguna función material, pues su origen en edificios de índole trascendente nos revelan el significado de lo construido. Por otro, además de, y por otro, bueno, debí poner de por otro lado, además de ácido y persistente crítico del estilo internacional, del racionalismo y del funcionalismo, Hollein se muestra como auspiciador de un formalismo basado en los requerimientos constructivos, así como la búsqueda de una dimensión sagrada en lo arquitectónico. Sí, Juliver, por favor, si me tienes que interrumpir Sí, o sí, si sí, alguien me tiene que interrumpir, háganlo. sí, Y sí, lo sí, otro es que no lo quiero cansar ni monopolizar la sesión. sí, sí, Ya, sí, por favor, sí, sí. interrúmpanme cuando lo quieran lo crean necesario.
Dice, otra dimensión que aporta significado al hecho arquitectónico estaría en que, en tanto objeto artístico, la arquitectura sería inevitablemente un objeto erótico, en un sentido muy amplio, pues alude a su naturaleza de estímulo multisensorial. No intentaré agotar las posibilidades de lectura del pensamiento expresado por Hollein en los textos que he glosado. Sencillamente adelantaré opinión a manera de conclusión que el arquitecto austriaco fue un diseñador profundamente comprometido con las ideas asociadas a la producción posmoderna, de la cual fue exponente y evidente promotor desde las aulas y los libros de su autoría. Esto también es de Hollein. Y acá esto es de 1962. Entonces estamos hablando de algo que él propuso a la par de la aparición de otros críticos del movimiento del estilo internacional. Es decir, si esto sale en alemán en 1962, está a la par de los primeros textos de Robert Venturi, de Sí, Aldo Rossi, etcétera. sí, sí, Entonces es incluso muy porque, importante. porque lo de Venturi creo que publica el 63 me parece. Eh, Complejidad. n- eh, no, es del 62, Ah, ahí. sí, 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 si no recuerdo mal, del 62, y, y la arquitectura de la ciudad de Rossi también es por ahí, o del Ajá. 66, no recuerdo bien ahorita. Sí, entonces en ambos textos que son fundamentales para la construcción de la posmodernidad como concepto, lo que vemos pues es que Holland tenía las cosas muy claras, ¿no? Era un crítico muy agudo y podemos no estar eventualmente con él, de acuerdo con él, pero lo que dice es pues muy fuerte, ¿no? Dice, esta conferencia trata sobre arquitectura, sobre la ciudad. No abordará cuestiones prácticas, sino más bien una interpretación del sentido de la arquitectura. Un significado que, en mi opinión, está a punto de ser olvidado por muchos arquitectos. Un propósito que amenaza con perderse ante la incursión de una filosofía que ve la arquitectura como la conformación de una función material y no como la transformación de una idea a través de la construcción. Por lo tanto, debe volverse contra la filosofía que desde hace varias décadas hace su marcha triunfante por el mundo y que ha logrado tanto éxito porque ha ayudado a dar al mediocre una receta y una justificación para la mediocridad de sus obras, porque era una herramienta bienvenida para los conformistas, legitimando sus actividades. Todo esto es muy fuerte porque permite decisiones racionalmente justificables y está dispuesto a ser analizado, porque ha expulsado de la arquitectura el incómodo mundo de la irracionalidad y hace que las ideas sean superfluas, porque ha convertido un acto de creación con toda su responsabilidad y sus decisiones solitarias en un proceso que significa formular un problema, analizar un problema, resolver un problema porque permite prescindir de la potencia de la personalidad individual y tomar el camino fácil de la seguridad que proporciona un equipo, una decisión mayoritaria. Es la filosofía que hoy domina la llamada arquitectura moderna internacional, la planificación urbana internacional. Gulliver, compañeros, esto fue escrito en Sí, 1962. sí, sí. La mayoría de ustedes no había nacido. Yo tenía 4 años, ¿sí? Sí, Y no hubiera pensado. en todo caso es un pionero de ese tipo Sí, de pensamiento y de ese tipo de críticas a la arquitectura más racionalista, funcionalista y bueno, en las primeras diapositivas que mostrabas, creo que era ujú, la tercera, cuarta, donde mostraste algún repertorio de este arquitecto, de Hollein, claro, claro. yo me sorprendí porque su lenguaje, pues proviene de una tradición postmoderna, o sea, pero Sí, totalmente. no es igual pues ni a un Rossi ni a un Venturi porque se nota No, leguas cómo son no, estos arquitectos y hay una exactamente. diferencia, hay un contraste, hay un manejo distinto de los códigos que él utiliza, ¿no? Y, Ujú. y eso lo hace pues un pionero que de repente no, porque este libro sobre erótica, no sé si ¿es libro o es, qué cosa es? Sí, sí, ¿Artículo? es un libro, es una publicación, pero parece que no existe en español, ¿no? Ya, O sea, pero tocar pero el es una tema de... publicación. Él llegó a publicar. Está dentro de la página de Holline. Hay una parte en la que se habla de publicaciones y está en alemán, ¿no? O Mm. sea, como te digo, he usado el traductor de Google para entender de qué se trataba y me encontré con esto. O sea, ha sido para mí un descubrimiento, ¿no?
Sí, y por eso es un pionero, pero tal vez por alguna razón no su texto, este sobre arquitectura y erotismo o algo así, que para mí Mm, desde el título ya me parece revolucionario, no haya tenido, digamos, la no, no, pantalla o la no, diferencia nada, nada, nada de como otros difusión. arquitectos. Ajá, no ha tenido Seguramente ese precisamente protagonismo. porque no se publicó en inglés, ¿no? O sea, si él Eso, hubiera lanzado una versión en inglés, probablemente habría llegado al español hace un par de décadas, ¿no? sí, Estamos hablando de un texto de hace 62 años, justamente. sí, ¿Mm? entonces me parece significativo revisarlo. Yo por mi parte voy a realizar mi tarea, mi trabajo de ver un poco más, porque el concepto de erotismo en arquitectura a mí me interesa, tal vez no desde el Yo lado sé, de Hollein, desde otros puntos de vista, seguramente. pero, pero sí, es una tarea que voy a llevar a cabo. Hugo, ¿te parece si vamos a la parte ya de la parte semiótica de tu trabajo? ¿Cuál es? Sí, 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 sí. Vamos a saltarnos esto. Vamos a Ajá, saltarnos esto donde voy agregando pues una serie de lecturas párrafos. semióticas, ajá, lecturas semióticas. Sí, sí. Sí, creo que nos vamos de frente a eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá el complemento ha sido este, ¿no? Dice, si todo libro habla de otro libro, entonces toda semiótica habla de otra semiótica. La tesis fue formulada en 1943 por Louis Henslow, prolegómenos a una teoría del lenguaje, y da forma a la construcción de las siguientes diapositivas con las que se pretende resumir y describir los principios teóricos, tanto de parte de las representaciones posmodernas en arquitectura, como enmarcar los planteamientos de Hans Hollein. También sirven de marco a una hipótesis que no se desprende de esa investigación. El edificio de Interbank representa un tránsito de los postulados posmodernos hacia los del deconstructivismo en la obra del Pritzker austriaco. Sí, quisiera hacer énfasis en esto, Julieber. Para mí, el edificio del Interbank es el primer ejemplo en la obra que, hasta donde yo conozco de Hollein, donde ya hay un tránsito del posmodernismo duro que él practicaba y con el cual estaba realmente comprometido, pero hay un tránsito hacia el deconstructivismo. Mm, Eh, Deconstructivismo que no se llega a desarrollar en Holland. Como te digo, parece que Holland ya estaba muy, muy, muy gastado, ¿no? Muy desgastado, posiblemente por problemas de salud. Pero este edificio es un hito en el trabajo de Holland y probablemente una bisagra de transición hacia el deconstructivismo. Lo otro, este texto, Prolegómenos en una teoría del lenguaje, es el texto de un lingüista. Louis Henslow mm. fue un lingüista danés y este libro es de alguna manera la madre, junto con el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, es la madre de la semiótica estructural. Es decir, entre ambos textos han de alguna manera alimentado todo el trabajo, tanto de semiólogos como de semióticos, dentro de los planteamientos generales del estructuralismo. Entonces, lo que aparece acá es este libro matriz, aparece en la carátula del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Le siguió los prolegómenos a una teoría del lenguaje de Henslow, que se basó en ese texto, pero le dio la forma de una suerte de geometría. El texto es realmente sencillo, pero si uno no ha leído el curso, no entiende de qué está hablando Henslow. Por eso la frase, todo libro habla de otros libros. Es decir, estos libros están realmente encadenados. Para entenderlos es necesario leer el anterior, porque ellos se citan unos a otros. Entonces, Roland Barthes, en sus elementos de semiología, tiene tanto el impacto del curso de lingüística general de Saussure como el de los prolegómenos del danés Henslow. Entonces, de ello se extrae lo que sería pues los principios de la lingüística estructural, la oposición concepto-imagen, significante-significado, diacronía-sincronía, lengua-habla, inmutabilidad-mutabilidad, valor lingüístico y por último la posición semiológica que deriva del curso y que es la que adopta Roland Barthes.
En el caso de la semiótica tiene un curso distinto que en realidad es la herencia directa de Henslow. Y en el texto de los prolegómenos se plantea el concepto de proceso versus sistema, coherencia, exhaustividad y simplicidad, como el llamado postulado de empirismo que plantea Henslow y que es en realidad el principio de la consideración de la semiótica estructural como ciencia. O sea, si no es coherente, si no es exhaustiva y si no es simple, no es ciencia. Entonces, hay un planteamiento dentro de los términos que en filosofía se consideran el formalismo filosófico, el positivismo lógico, que llevan a esta formulación. Luego, los principios de deducción e inducción y la oposición entre plano de la expresión y plano de contenido, que son fundamentales para entender la propuesta de Henslow. Y acá agregué una etiqueta. La lingüística estructural sociourana aportó los principios, otros la llevarían a todos los campos de la estructura. El siglo XX fue el siglo del panestructuralismo, de alguna manera. Todo a partir de textos de lingüística que la mayoría no ha leído. Acá tenemos a otro lingüista ruso, Roman Jakobson, que trabajó asociado al antropólogo Claude Lévi-Strauss. Ambos hicieron una dupla y son prácticamente los verdaderos padres del estructuralismo. Peirce no tuvo nada que ver. Peirce falleció en 1914. Peirce era un lógico y no se puede considerar padre del estructuralismo, pero algunas de sus ideas de alguna manera contribuyeron a modelar el tronco a partir de la lingüística estructural, contribuyeron a darle un modelo más dinámico a las propuestas estructuralistas. Entonces tenemos a Lévi-Strauss en la antropología estructural, donde ya aplica la lingüística estructural al estudio de lo que se llamaban pues en ese entonces sociedades salvajes o nativos. Él tuvo una experiencia en Sudamérica, vivió en Brasil, donde tuvo una serie de experiencias que los llevaron después a esta recopilación de textos que es la antropología estructural. Uno de sus textos más conocidos, en realidad tiene una amplia literatura, ¿no? Una amplia producción, fue el llamado Pensamiento Salvaje. En el Pensamiento Salvaje dice que el hombre contemporáneo es básicamente idéntico al hombre de hace 10.000 años. ¿Ya? Mm. ¿Por qué hace alusión al hombre de hace 10.000 años? Porque coincide con la aparición de la agricultura. Entonces es la agricultura la que de alguna manera lleva al hombre al sedentarismo y a generar todos los otros principios que nos terminan separando de otras especies de la naturaleza. O sea, el control sobre las posibilidades de alimentarnos son las que han llevado a que seamos de alguna manera pues la especie que somos, ¿no? Los antecedentes, Saussure y Henslow, Barthes y un libro menos conocido de Roland Barthes, El sistema de la moda, donde a partir de la obra de Henslow sistematiza y genera el método de lo que él llamaba semiología y digamos todas las relaciones entre el modelo de las funciones del lenguaje de Jacobson y los aportes de la antropología estructural de Lévi-Strauss. Todos estos textos me parece que se desarrollan en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hasta el Todos, año 50, todos. 48, 50. Sí, muchos son de la década del 50, algunos tardíamente ya en la década de los 60, como los elementos de Mm, semiología o el sí, sistema de sí. la moda, que tengo entendido que fue una tesis doctoral de Roland Barthes. El curso de lingüística general apareció publicado por primera vez en 1916, Sí, sí. los prolegómenos en 1943. Este texto que ves ahí de Peirce muere en 1914 y muere sin publicar.
pero se Sí. había pasado 60 años de su vida escribiendo sobre semiótica. Sí. Entonces, a partir de la década del 40, o sea, a partir de 1935, se empiezan a publicar cartas de él, una serie de textos, pero en desorden. Ujú. Entonces, todo eso contribuyó a no entender el pensamiento de Peirce. Se dice, pues, que Peirce escribió tanto como para hacer 500 libros de 500 páginas cada uno. Entonces, la obra de Peirce se sigue descubriendo, se sigue estudiando. O sea, Ujú. estos libros, cartas y todos sus textos están en una universidad norteamericana. Ahorita no me acuerdo cuál, pero el conocimiento de él como que recién se está entendiendo. Peirce es considerado uno de los padres de una filosofía propiamente norteamericana y que sigue vigente, que es el pragmatismo. Algunos la confunden con el utilitarismo, pero no. El pragmatismo es de alguna manera el padre de la filosofía conductista. Sobre todo los postmodernos ya comenzaron a citarlo bastante. En Eh, eh, Francia, sí, Deleuze, Foucault. pero, pero en mi opinión, sí entender que Peirce nunca escribió sobre lingüística, no le interesaba para nada. Peirce era un lógico. Sí, Entonces, un lógico, pero además que hacía de la lógica una filosofía metafísica. Peirce te habla de primeridad, de segundidad y de terciaridad como entes derivados de la lógica. O sí. sea, todo el mundo está estructurado en términos lógicos. Entonces, la realidad es una realidad intrínsecamente derivada de una relación entre lo que está fuera del pensamiento y lo que está dentro del pensamiento, en Ujú. estos vínculos de primeridad, segundidad y terceridad, ¿no? Sí. Ya. Y bueno, acá hago un pequeño polofón. El estructuralismo se nutriría del aporte de Charles Sanders Peirce. Entonces, el nivel siguiente, el peldaño siguiente, estos son los patriarcas, los que hemos visto antes, son los padres, son los precursores. Entonces, esto va acercándose a la arquitectura. Entonces, hay dos filósofos italianos que se interesaron por la semiótica y que, sin embargo, tienen planteamientos en términos metodológicos, epistemológicos, conceptuales, radicalmente distintos. Por un lado, Humberto Eco, en la estructura ausente, nos plantea, dedica un capítulo completo a hablar de la arquitectura, pero contaminado, lamentablemente, por una visión funcionalista. Y, o sea, Eco se acerca a la arquitectura entendiéndola desde la perspectiva ya criticada, ya en crisis del estilo internacional del funcionalismo. En cambio, el, Garroni tiene un proyecto eh, muy denso. Este proyecto de semiótica creo que ese ha sido uno de los libros que más esfuerzo me ha costado leer. Es muy denso, es muy pesado, eh, pero, pero de ahí encontré en algún momento la luz. O sea, él se basa en la semiótica de Gensleu y encuentra que finalmente es en el formalismo estructuralista donde uno puede encontrar una beta para entender y aproximarse a otros campos de la cultura. Acá un resumen del modelo de Humberto Eco propuesto en la estructura ausente. Entonces aquí yo hablo de una segunda generación semiótica, dice hacia una semiótica de la arquitectura, Humberto Eco, arquitectura-función, que esos eran, ese cliché de arquitectura-función lo acuña a partir de una propuesta del tomado de Roland Barthes, ¿no? Por ejemplo, Barthes hablaba de que, por ejemplo, un automóvil podía convertirse en un signo de la velocidad o un signo de la tecnología. Entonces el auto ya no era simplemente un vehículo para transportarse, sino un signo que aludía a otras cosas, ya sea velocidad, ya sea tecnología, ya sea lujo, etcétera. En el caso de Garroni, él trata en este texto de aproximarse tanto a la arquitectura como al cine. O sea, él encuentra dos medios divergentes a los cuales tratar de aplicar el modelo que propone en su proyecto de semiótica. Entonces, estos dos no arquitectos
se acercan y tratan de acercar los modelos semióticos a la arquitectura, pero aún no son arquitectos, son filósofos, son pensadores. Entonces están en un nivel, en una suerte de nube por encima de nosotros. Entonces, y esto nos lleva pues a una especie de dicotomía entre el conductismo y el formalismo. Entonces llegamos a una siguiente generación que ya nos anuncia pues precisamente la posmodernidad. Entonces tenemos a Aldo Rossi, arquitecto milanés, prematuramente fallecido en un accidente, eh, que tiene, pues, que acusa el impacto justamente del estructuralismo y de la obra de otros teóricos italianos, y básicamente de la obra de Saussure y de Roland Barthes, pero sin renunciar a una visión que tiene que ver pues con el pensamiento ilustrado europeo y que tiene que ver pues con su filiación marxista-leninista. O sea, el Rossi logra un equilibrio complejo entre una postura ligada al materialismo histórico y una aproximación al estructuralismo y eso de alguna manera se plantea en la arquitectura de la ciudad. O sea, nos es muy difícil entender probablemente el revuelo que puede haber producido la arquitectura de la ciudad en su primera versión, porque, porque de alguna manera el- era una suerte de revolución, pues para alguien que estaba dentro de las filas, pues del marxismo o del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces acá la ciudad aparece como contexto y la arquitectura como lenguaje. Y luego pasamos también en paralelo, mientras que Rossi era un arquitecto milanés europeo, el impacto de estas teorías, pero básicamente el impacto de la semiótica anglosajona, llega a través de la obra de Robert Venturi, Denise Scott Brown. En complejidad y contradicción en la arquitectura, como bien mencionaste, ya hay pues todo un tema, y sobre todo en Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? También de los mismos autores. Alguien a quien no has mencionado es justamente James, a Charles James. Charles James. Charles James es un arquitecto, era un arquitecto británico, ya falleció hace no muchos años, crítico de arte, alguien que hacía cosas muy eclécticas, y en ese eclecticismo prácticamente es una de las personas que acuña el término posmoderno. La carátula del libro que vemos abajo justamente es una de las anclas de la comprensión de la arquitectura posmoderna. Acá en el Perú nos rehusamos a entender o a aceptar que existía arquitectura posmoderna hasta casi terminado el siglo pasado. Eh, algunos arquitectos muy conocidos daban charlas en la Universidad Ricardo Palma, donde yo estudié, y decían que no existía algo llamado la arquitectura posmoderna. Lo decían tal cual, cuando ya la arquitectura posmoderna era un hecho, era una realidad, ¿no? No voy a decir los nombres, esas personas viven. Entonces, acá hay un discurso que ya nos anuncia las condiciones de la posmodernidad. Venturi decía que la arquitectura moderna trataba sobre el espacio, la arquitectura posmoderna acerca de la comunicación. Y su frase de menos es aburrido, ¿no? De alguna manera era una especie de dardo directamente dirigido pues a los principios minimalistas de la modernidad. Entonces acá había un desafío y una crítica a la arquitectura moderna. Entonces aquí para llegar acá a los umbrales del deconstructivismo, del cual Peter Eisenman sigue siendo un expositor importante,
nos encontramos pues con el postestructuralismo. Entonces, la presencia del postestructuralismo, que curiosa y paradójicamente se basa en los mismos principios del estructuralismo, es decir, en el estudio de la lingüística estructural, aparece pues Michel Foucault con las palabras y las cosas, aparece el pensamiento de Jacques Derrida, las estructuras sintácticas, un texto de estrictamente lingüística, propuesto por Noam Chomsky, que tiene casi 100 años y sigue vivo y lúcido, el fallecido Julien Algirdas Greimas, padre de la semiótica estructural y de la Escuela de París, falleció ya hace algunos años, y lo que aparece ahí es la carátula de su diccionario razonado de la teoría del lenguaje, semiótica, que ya va, del cual sacó una segunda versión. Y luego, la condición posmoderna de este filósofo canadiense que terminó desdiciéndose, pero esto justamente a partir de ese texto que se habla de una condición posmoderna y de principios de la posmodernidad. Entonces, Peter Eisenman decía que la arquitectura del siglo XV al presente había estado bajo la influencia de tres ficciones. Ellas eran la representación, la razón y la historia. Y agregaba que esas ficciones habían tenido un propósito destacado, que la representación debía incorporar la idea del significado, la razón debía codificar la idea de verdad y la historia estaba ahí para recuperar la idea de lo atemporal y frente a la idea del cambio. Entonces acá tenemos pues que tenemos el punto de cierre y de tránsito del estructuralismo al postestructuralismo y los fundamentos del deconstructivismo. Y ese planteamiento que lleva precisamente al deconstructivismo está en lo que Barthes hablaba y señalaba como la decepción del sentido. Eh, Aquí casi ya para terminar. Cuando Roland Barthes en el Sistema de la Moda, en 1967, a modo de conclusión propone que la moda no es nada más que lo que se dice de ella, no solo planteaba una tautología, pues era de allí de donde había partido, sino una decepción del sentido, que era algo que en su opinión todo texto debía procurar. La tesis inconclusa que me propuse mostrar es que a la par que el edificio del Interbank se generó como un ícono del poder, tanto empresarial como económico, el propio poder del autor, Hans Hollein, probablemente debido a temas de salud, se hallaba en plena declinación, al punto de que la misma imagen icónica de su galardonado proyecto limeño se repetirá varias veces sin éxito a lo largo de varios años en otros concursos, tal como lo muestran las imágenes siguientes. Chicos, en el tiempo disponible, que ha sido muy corto, yo no podía llegar a concluir, y esto lo he lanzado simplemente a manera de una hipótesis de trabajo que quizás pueda en algún momento completar, ¿no? Pero suelto las imágenes. Lo que estamos viendo en la esquina inferior izquierda es todas son imágenes tomadas de la página de Holline, pero los edificios que estamos viendo, o sea, el de la izquierda es una imagen del Interbank en Lima y las otras son de otros proyectos posteriores del mismo Hans Hollein que participaron en concursos y que no llegaron a ganar. Entonces, la escudería del Interbank, la exitosa escudería del Interbank, reaparece en otros volúmenes en conoides que para la OBB y otras instituciones, que yo no voy a decir pues de una persona que ha fallecido, pues que de alguna manera se copió a sí mismo, ¿no? Pero nos habla pues de un agotamiento formal, ¿no? Que pues estos íconos no tendrían por qué haberse vuelto a plantear pues en otro territorio que no fuera Lima, Perú, en buena cuenta.
Sí, es todo, Juliver. Muchas gracias, Hugo. Y nada, gracias por esta magnífica exposición acerca de, por una parte, de esta infraestructura del Interbank, del Banco Interbank, y por otra también tu aporte importante de esta suerte de, ¿cómo sería? Una especie de mapa de lo que ocurrió a lo largo del siglo XX en el tema de la semiótica y cómo a partir de estos autores, pues primero desde la lingüística, pasando por la antropología, la filosofía y llegando después a la arquitectura con Venturi y Rossi. Y yo, bueno, lamentablemente en todo este mapa no, al menos en el mapa teórico, no aparece la figura de Holem que debería haber aparecido producto pues de que tal vez no sé cuál haya sido su interés en ese momento, de difundir mucho más sus ideas, traducir el libro al inglés, etcétera, ¿no? Pero así como ocurrió con Pierce, que al menos en la primera mitad del siglo XX pasó un tanto desapercibido, un tanto perdido en el ambiente intelectual, pues a partir de los años, yo diría 50, 60, se lo comenzó a valorar más, hasta la actualidad que parece que cada vez está vivificándose con más notoriedad, pues el nombre de Pierce en el ámbito de la filosofía, arquitectura, etcétera. Yo pienso que puede que ocurra lo mismo con Holem. Me voy a animar a buscar su texto. No sé alemán, pero voy a intentar ver que algún amigo me ayude con la lectura. Como te repito, estoy trabajando ese tema del erotismo y nada. Muchas gracias, Hugo. Y sí, esto, respecto del edificio, me parece un aporte significativo de cómo esto Hollen ha utilizado elementos tanto icónicos como simbólicos y como indexicales en el desarrollo de su proyecto. Y la parte de repente, más allá porque de repente son pocas las personas que logran ingresar al banco, pero lo que esto impacta de manera más rotunda en el paisaje urbano es el edificio como una entidad monumental que está en un punto estratégico de la ciudad, que puede mostrar ese escudo, esa espada, esa costura, ese despliegue o ese alarde tecnológico eh, para dar a entender una idea, ¿no? Y de hecho, no, los otros competidores de los otros bancos no serán pues lectores de semiótica, no necesitan serlo para intuir el mensaje que lleva el edificio. O sea, nosotros no necesitamos llevar cursos de semiótica para intuir esos mensajes que están ahí atrapados en el edificio. Y yo creo que el edificio se muestra actualmente y desde el momento de su creación para los competidores como un hecho monumental de despliegue tecnológico, de enfrentamiento, casi como una especie de centinela o de guardián que está pues arremetiendo contra las otras entidades financieras. Entonces, nada, gracias Hugo por tu participación. Y Gracias a ti, Juliver, gracias. perfecto, entonces ahora vamos a ver si no están los participantes, igual vamos a realizar la retroalimentación de estos trabajos. Naisha me parece que estaba hasta hace un momento, a ver, creo que no está ahorita. Indira tampoco está y Hans, a ver cómo, un rato. Hans César Álvarez tampoco me parece que está, justo los tres con los que quería Sí, conversar. sí, sí, presente, Ah, profesor. ¿estás? Ah, ya. Ya, entonces Hans, comenzamos contigo primero, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver. Voy a abrir tu trabajo. Primero voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla. Mm, 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 mm. Ya, Hans, estate atento, porfa. ¿Estás ahí, verdad? Hans. Hola, Hans. Sí, sí, profesor, sí, sí. Ya, ya, Sí. ya. Entonces, dime una cosa, ¿tú naciste, creciste en Arequipa, actualmente vives en Arequipa? Yo por mi trabajo y sí he vivido bastante tiempo en Arequipa y paro radicando entre Cusco y Arequipa, pero mayormente allá, sí.
Ah, ya, 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 perfecto. Ajá. Entonces, por eso también escogiste realizar tu proyecto en este contexto. Sí, Ya, correcto. es una pequeña vivienda que está ¿cómo se llama? En un barrio un tanto periférico de la propia ciudad. Eh, Sí, ah, por eso tiene ese, digamos que, esa atmósfera de campiña, como tú señalas, ¿no? Acá está justo exacto. la zona de Paucarpata, me dices, en la parte sur Sí, de la ciudad de Arequipa, como vemos sí. en la fotografía aérea, se nota pues que es un contexto semi-rural, podríamos decir incluso. Acá está el predio, que está justo en el límite urbano, parece, ¿no? Y donde comienzan una especie de andenería. Sí, correcto, profesor. Arequipa, para los que seguramente han tenido la oportunidad de visitar, se caracteriza por tener esta denominada campiña, ¿no? Que refiere a que no puede, o la municipalidad protege estas áreas para que se mantengan así en el tiempo y eso sea distintivo en Arequipa. Yo adrede escogí esa locación, esa ubicación, como nos pedía el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de este curso, el taller. Sí, 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 sí entiendo eso. Esto, a ver, un rato. Un momento, un momento. Eh, ¿Hans o César? Hans César me llamo, ajá, Ahí ya, Hans. Ya, Hans te voy a llamar, ¿ya? ajá. Hans. Ya, entonces, acá resalté algunos puntos de tu descripción del lugar, la esencia de Campiña, el pueblo tradicional domina las viviendas modernas familiares, o sea, en este pueblo que es tradicional, dices que se domina un poco las viviendas modernas unifamiliares, así como las Sí, picanterías, que hay una religiosidad católica que es esto, que está más presente. Respecto del ciudadano típico, dices, es un residente de toda la vida del pueblo tradicional de Paucarpata. Por ello se ve identificado con la campiña, espacios abiertos, iluminación natural, ausencia de sonidos contaminantes y vistas hacia áreas abiertas. Entonces, básicamente una vida que tiende más a lo rural que específicamente a lo urbano, ¿verdad? claro, de todas formas, más al hecho de convivir con espacios abiertos, Sí. ahí mismo hay animales de campo, ¿no? Ah, ya, Y ya, ya, todos. ya. El clima mismo también es un poco más cálido. Más que la propia No, ciudad, que está más arriba, ¿no es cierto? más que Arequipa, sí, de todas Ah. formas. Sí, Acá vemos este bonito, hay una especie de pasaje, peatonal, ¿no? sí, exactamente, exactamente. Ajá. Eh, Que comentabas que esto va a realzar una de tus intenciones proyectuales, que es la promenade, ¿cierto? correcto, correcto, correcto. Justamente por eso es que Ujú. eh, vi adecuado tomar ese lugar. Más que todo por eso. Y no hay entrada vehicular, ¿verdad? Hasta cierto punto. Porque eh, acá está este muro de piedra, lo cual ya tiene un talud importante hasta, con el terreno. correcto, correcto. Solamente Y hasta de, ese lugar, digámoslo, es el acceso y de vehicular. ahí ya tendría que ser peatonal. De ahí es peatonal. Como vi el ejemplo que nos mostró en la iglesia, Ajá. que como que nos obliga a caminar, ¿no? Exacto, exacto. Y a ver, a admirar el panorama Claro. eh, Y este es el paisaje que se ve desde el terreno hacia el sur, en hacia la parte baja. en la ruta, caminando, Ah, en en la el primer, ruta. Esto es en la en ruta. la ruta, en la ruta. Ay. Dirigimos En a todo esto. ajá, hay una toma, una fotografía que es sí desde el terreno, Sí, sí, sí. seguramente la ubicamos más abajo. Esta es Ah, ese eh, poblado, ¿no? La arquitectura del poblado. exactamente, exactamente. El color blanco es predominante también en este sector, como en Arequipa, supongo. Sí, sí, correcto, por el sillar y por ese tema. Viviendas de concreto armado, también en su mayoría. Ujú. Asumo Eh, que la mayoría son cubiertas. Ahí está, acá está el terreno, ¿no? el de la derecha es el terreno, ese Claro, es el acá, terreno. a la derecha. Exacto. Se ve mi mouse, ¿no es cierto? Sí, sí.
vista general del terreno, y acá ya está la parte del proyecto. A ver, vamos a Ajá, repasar. Habían unas imágenes que quería resaltar. ¿Dónde están? Ah, acá es una de ellas. En esta fotografía vemos en la parte del fondo este edificio, en blanco, ¿no es cierto? ajá, sí, Ya, sí, o sea, tiene aires racionalistas, modernos, marcados. sí, correcto, correcto. Ajá. Entonces, en general, la arquitectura de Arequipa y también en la parte sur, ya en este lugar, ¿cómo se llama este lugar? Se me va el Ajá, nombre. Pau Carpata, Pan Carpata. Pau Carpata. Pau Carpata. Ya, Ajá. inclusive en este lugar, en Pau Carpata, sí podemos encontrar evidencia de arquitectura poco más contemporánea o más actual, ¿verdad? Correcto, Ajá. correcto. Muchas personas de la ciudad, por procurar una vida más tranquila y rodeada de vida rural, ¿no? Tienden a vivir ahí, Mm, o por lo menos a tener su casa de campo. claro, entiendo, 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 entiendo. Ajá. Otra cosa que me llama la atención, o bueno, que Pero a mí no, no es tan alejado, no es como decir acá en Cusco, eh, como ir a Urubamba, ¿no? No es a una hora, no, no es tan es lejos. como ir a donde Azaya, Es, claro, más o menos, a Angostura. incluso menos, no es tan alejado. Ah, ya, 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 Ajá. ya, ya. Está en el perímetro, pero forma parte de la ciudad, pues. Sí, sí, sí. Ujú. Ya, yo también conozco Arequipa, he Sí, visitado mucho. Arequipa se caracteriza porque en ciertos puntos de la ciudad, de toda la urbe, siempre va a haber campiña, por más que estés muy cerca al centro. Mm, Sí, de todas formas. lo que yo resalto de Arequipa es, en términos simbólicos, es el hecho que, por ejemplo, el color blanco predominante, la arquería, acá incluso, ¿te das cuenta? Sí, En esta sí, foto. también, también. Acá Correcto, también hay correcto. arquería, el color blanco, la arquería de medio punto, el hecho que las casas son planas, de techo plano en general, ¿no es cierto? No hay cubiertas a dos aguas de teja, Sí. o es poco. Es Eso, que no es, la lluvia no es tanta como acá en Cusco. porque acá en Aunque Cusco el techo, la últimamente cubierta a dos sí, aguas es pues abrumadora, pues por todas partes cubiertas de sí, teja a dos aguas. sí, 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 En Arequipa no sí. tanto, es poco, No, no. es poco. Ajá, Ujú. correcto. Eh, Ahora, acá tenemos ya tu proyecto. La fachada de la vivienda procura mostrar una imagen familiar sin romper la armonía. Debe existir entorno campestre que la rodea. A ver, ¿nos puedes decir algo de tu proyecto? A ver, bueno, yo, como les repito, o como les reitero, ¿no, compañeros? Yo lo he elegido más que todo porque, porque por la vista, o sea, como lo vi en el ejemplo que usted mostró en el promenade, ¿no? Sí. Yo lo que quería es hacer un paseo, como quien dice, obligado, y tener que caminar, y al Ujú, momento de caminar, tener las vistas, ¿sí? Ahora, si bien llegando a la casa en sí, yo lo que busqué es que se vea desde todo ángulo lo que es la vista, porque como es un terreno elevado, eh, quería o tenía la intención de que la persona que propiamente natural de Pau Carpata siempre vea eh, el horizonte en el ocaso, ¿no? En el atardecer, por donde se oculta el sol, la casa tiene como frontera ese punto. Alrededor siempre va a haber vacas y animales domésticos, ¿no? ujú. Eh, y bueno, también ahorrar en cuanto a los materiales, no construir una casa tan ampulosa o costosa, pero de todas formas que permita disfrutar del contexto. Incluso acá en el descanso pones una ventana, ¿no? Correcto, correcto, sí. También en la parte posterior, como la casa iría como es un terreno amplio y la casa es ¿Acá? eh, claro, claro, exacto. Como es un terreno amplio, la casa iría ubicada en el medio, entonces se podría disfrutar del ambiente campestre,
Mm, desde cualquier punto, ¿sí? ya, ya. Ajá. Eh, yo cuando vi esta imagen, por la cubierta que estás resaltando,